Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal y me alegra muchísimo poder compartir con ustedes este fanfic que he preparado con mucho cariño. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni animes mencionados en este video me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos autores y creadores. Sin más preámbulos, los invito a disfrutar de este fanfic. Comencemos. Capítulo 3. Héroes Underground. Prefectura de Mie, Japón. Región de Kansai, isla de Honshu. El Dr. Haruto Kurosawa era de esas personas que imponían respeto desde el primer instante. Empresario visionario y filántropo, su nombre figuraba en placas de hospitales y universidades de todo el país, aunque él prefería mantenerse lejos de los reflectores. Prefiero que mis acciones hablen por mí, solía decir, si acaso algún periodista lograba acercarse lo suficiente para hacerle una pregunta. De complexión elegante y porte distinguido, Kurosawa aparentaba estar en la mediana edad, pero el cabello blanco y los ojos claros le conferían un aire atemporal, casi etéreo. Siempre vestía con impecable sobriedad. Traje negro a medida, camisa blanca, corbata oscura y zapatos de charol que brillaban bajo cualquier luz. Era la imagen de alguien que nunca dejaba nada al azar. Su oficina, espaciosa y lujosa, era más un refugio personal que un centro de trabajo. El sol del mediodía entraba a raudales por los ventanales, bañando de luz cálida los estantes repletos de libros y carpetas, y reflejándose en la superficie pulida del escritorio. Sobre la mesa, un bolígrafo descansaba junto a papeles perfectamente alineados y una computadora portátil apagada, esperando a ser utilizada. Kurosawa se recostó en su silla, dejando que las ruedas se deslizaran suavemente sobre el suelo de madera. Cerró los ojos y apoyó una mano sobre el escritorio, permitiendo que su peculiaridad hiciera efecto. La luz solar que inundaba la habitación se transformaba en energía pura, revitalizando cada célula de su cuerpo. No era una habilidad espectacular ni llamativa, pero le otorgaba una vitalidad envidiable. Combinada con otras habilidades de amplificación, los beneficios podían multiplicarse aún más. Durante 15 minutos se permitió ese pequeño lujo, sintiendo como sus reservas de energía se recargaban. Cuando terminó, dejó que la peculiaridad se disipara y abrió los ojos. Una sonrisa de autosuficiencia se dibujó en su rostro. El gesto de alguien que conoce su propio poder y no necesita demostrarlo. Hace mucho que dejó atrás su primer nombre, Sen Shigaraki. Su identidad ha cambiado tantas veces como las estaciones, pero sus ambiciones siguen intactas. Se levantó, alisó su chaqueta y salió de la oficina con paso tranquilo. No tenía compromisos ni reuniones ese día. El resto de la jornada era solo para él. Atravesó un pasillo silencioso hasta llegar a una sala casi vacía, en cuyo centro flotaba un remolino de nubes moradas, formando un portal circular. Cruzó sin titubear, acostumbrado ya a la sensación de desvanecerse y reaparecer en otro lugar. La peculiaridad de distorsión era rara, y que el Dr. Garaki hubiera logrado replicarla era una muestra más de su genio. Al otro lado lo esperaba el laboratorio. El aire olía a desinfectante y metal, y el espacio estaba ocupado por tanques llenos de líquido verde, cables enredados y pantallas parpadeantes. En algunos tanques flotaban formas aún indefinidas, embriones que apenas comenzaban a tomar forma. El Dr. Garaki estaba absorto frente a su teclado, los dedos bailando sobre las teclas con sorprendente agilidad para alguien de su edad. Kurosawa se acercó y se detuvo a su lado, esperando a ser notado. «Señor, veo que se tomó su tiempo en venir hasta aquí», comentó Garaki sin apartar la vista de la pantalla, aunque una sonrisa ladeada asomó bajo su espeso bigote. Kurosawa suavizó la expresión, relajando los hombros. «Supongo que me llamaste porque tienes algo importante que mostrarme. Y por el tono de tu mensaje, espero que sea un avance». Garaki giró en su asiento y esbozó una sonrisa amplia que dejaba ver los dientes, irradiando una mezcla de satisfacción y entusiasmo. «Un avance es poco para describir lo que hemos logrado, señor». Se incorporó con cierta dificultad y Kurosawa se apartó para dejarle espacio. El anciano, corpulento y de baja estatura, lucía su característica bata blanca y unas gafas con forma de engranaje que le daban un aire excéntrico. Los cuerpos recolectados han sido compatibles en su mayoría.
Los dones obtenidos también muestran una compatibilidad casi total, explicó Garaki mientras caminaba hacia uno de los tanques. Dentro, una masa informe flotaba en el líquido verde, conectada a una maraña de cables y sensores. El proyecto es un éxito, pero hay un pequeño inconveniente, dice, señalando el tanque. ¿Un inconveniente? Kurosawa arqueó una ceja. Garaki negó con la cabeza, sin perder la compostura. Nada grave, solo que el desarrollo de los Nomu podría tardar varios años en completarse. Es un proceso lento, pero si mantenemos el ritmo, podríamos acelerar la producción en el futuro. ¿De cuánto tiempo estamos hablando?, inquirió Kurosawa, observando el tanque con atención, deteniéndose en cada detalle de su estructura. Al menos 7 años, señor. Crear criaturas capaces de soportar múltiples peculiaridades es un reto monumental. 7 años, puede parecer demasiado tiempo, pero la calidad lo justifica. Kurohiri fue un caso excepcional, y Machia otra rareza. Un hombre capaz de albergar varias peculiaridades, sin perder por completo la cordura. Intentar replicar esos resultados ha sido imposible hasta ahora. La mayoría de los experimentos solo han producido lacayos descartables. El tiempo no es un problema, doctor. Lo importante es asegurar el éxito del experimento. No hay prisa. Kurosawa avanzó unos pasos alrededor del tanque antes de detenerse. Por cierto, ¿qué sucede con Tomura? No lo he visto por aquí últimamente. La atmósfera alrededor de Garaki se volvió un poco tensa. Ese chico no se despega de la consola, pasa el día entero jugando videojuegos. Sigo sin entender por qué es tan importante para usted. Kurosawa negó con la cabeza. Es joven, doctor. Es importante que se desarrolle a su propio ritmo. Y dejar a Kurohiri como su niñera ayudará en eso. Dije que debía desarrollarse por sí mismo, no que lo dejaría a su suerte. Kurosawa dejó escapar una risa suave y contenida. Garaki guardó silencio. No tenía nada en contra del chico, pero le costaba comprender por qué su jefe invertía tantos recursos en él. Bueno, creo que se me está haciendo tarde, doctor. Volveré a revisar los avances pronto. Garaki hizo una reverencia mientras Kurosawa se alejaba. Es un honor servirle, oh gran All for One. Kurosawa salió del laboratorio, su figura imponente desvaneciéndose entre las sombras, mientras la maquinaria seguía zumbando, incubando el futuro de sus ambiciones. El sonido agudo de la campana anunció el esperado descanso. Shimizu-sensei, con su habitual sonrisa tranquila, se puso de pie frente al aula. Bien, chicos, es hora del receso. Nos dirigiremos al patio. Si alguno no trajo almuerzo, puede pasar por la cafetería para tomar uno, ¿de acuerdo? Pero, al parecer, ninguno de los estudiantes necesitaba esa opción. Todos tenían ya sus bentos preparados y comenzaron a alistarse para salir. Shimizu-sensei aguardó en la puerta, asegurándose de que todos salieran en orden, sin prisas ni empujones. Su presencia era calmada, casi maternal. Takeru abrió su mochila y sacó su bento, cuidadosamente envuelto en un pañuelo azul decorado con pequeñas estrellas amarillas. Al desenvolverlo, reveló un almuerzo preparado con esmero. Adentro habían mini onigiri con caritas de nori, salchichas en forma de pulpo, un trozo de tamagoyaki, 2 brochetas de pollo teriyaki, zanahorias y pepinos cortados en forma de estrella, brócoli hervido, tomates cherry y una manzana tallada como un conejito. Era colorido, equilibrado y, sobre todo, hecho con cariño. Sabía que su peculiaridad exigía mucha proteína y calorías, pero mientras no la usara en exceso, ese almuerzo era más que suficiente. Cerró la mochila y se dispuso a salir cuando, al mirar al frente, se topó con 3 compañeros. Kawano, Abo e Isiri. Recordar los nombres no era complicado para Takeru, bastaba oírlos una vez para memorizarlos. Sabía que ellos se sentaban adelante y habían sido los que se burlaron de Yoarashi durante las presentaciones. ¿Quieren juntarse con nosotros?, preguntó Isiri, mirando a Takeru pero usando el plural, dejando claro que la invitación era para más de uno. Antes de que Takeru pudiera responder, la voz animada de Yoarashi se hizo presente. Por supuesto. Se acercó al grupo con su bento en alto. Antes de llegar, se giró hacia Takeru. Vamos, amigo. No puedo esperar para comer mis fideos.
Agitó su caja de almuerzo con una sonrisa. Amigo. Takeru estaba un poco sorprendido por la facilidad con la que Yoarashi usaba esa palabra. Los demás chicos esperaban expectantes. Era extraño, aunque se habían burlado de Yoarashi antes, él parecía no guardar rencor, o tal vez ni siquiera lo había notado. Takeru recordaba haber captado las burlas, pero solo porque sus oídos eran especialmente agudos. Sin embargo, en ese momento, lo único que alcanzaba a escuchar era el rugido de su propio estómago. Decidió no darle más vueltas. Quizás así funcionaban las amistades, y él no era quien para cuestionarlo. Sin más, Takeru se unió al grupo y juntos salieron del aula. Shimizu-sensei cerró la puerta tras ellos, observando cómo los niños formaban filas desordenadas que pronto se transformaron en pequeños grupos de conversación y risas. Mientras bajaban los 2 pisos y cruzaban los pasillos en dirección al patio, Kawano se acercó a Takeru. «¿Eres Yaji, verdad?», preguntó el chico de cabello negro. «Sí, mi nombre es Takeru Yaji». Abu se adelantó un paso. «Oye, Yaji, cuando hablaste de tu peculiaridad en clase, no entendí mucho, pero, te da super fuerza, ¿no es así?». Takeru asintió. «Sí, puedo tener super fuerza, pero también. ¿Ves, Kawano-kun? Te dije que lo adiviné». Dijo que era como 100 veces más fuerte, eres muy lento. Kawano se burla. No lo soy. Ambos comenzaron una pequeña discusión, lanzándose pullas mientras caminaban. Takeru los observó, pensando que quizás debería encontrar una forma más sencilla de explicar su peculiaridad en el futuro. La clase llegó a una gran puerta doble. Al atravesarla, se encontraron con el amplio patio de receso. Antes de salir, la maestra señaló la cafetería, por si alguien la necesitaba en otra ocasión. El patio era espacioso, habían columpios, una resbaladilla, una caja de arena y, un poco más allá, un pequeño jardín de flores. Había también mesas redondas bajo la sombra de árboles frondosos. «Vaya, es enorme», exclamó Yoarashi, debatiéndose entre ir a jugar o comer primero. Muchos compartían la misma idea, pero Takeru ya se había sentado en una de las mesas bajo la sombra, dispuesto a disfrutar su almuerzo antes de que se enfriara. Lo primero que probó fueron las salchichas en forma de pulpo, decoradas con pequeños ojos de nori. Recordó cómo la señorita Nao siempre se esmeraba en esos detalles, aunque nunca le había dicho qué eran exactamente esos ojos. Tampoco la había cuestionado, simplemente le gustaba el gesto. Pronto, Yoarashi, Abu, Kawano e Ishii se acomodaron a su alrededor, abriendo sus ventos y compartiendo comentarios. «Miren, mi mamá me puso croquetas de pollo», anunció Abu, mostrando orgulloso su almuerzo. «Eso se ve delicioso», exclamó Ishii, y sin pensarlo 2 veces, le robó una croqueta. «Oye, devuélvela». Después de un rato, el patio comenzó a llenarse de más niños, algunos que claramente eran de grados superiores. El bullicio creció, pero bajo la sombra del árbol, el grupo disfrutaba de la comida. Las brochetas de pollo teriyaki estaban especialmente crujientes ese día. Yoarashi sorbió los últimos fideos, soltando un sonoro slurp de satisfacción. Se frotó el estómago con ambas manos y sonrió de oreja a oreja. «Ah, ya estoy lleno. ¿Qué les parece si vamos a jugar ahora?». Abu, Kawano e Ishii no tardaron en levantarse, recogiendo sus ventos y guardando los restos en sus cajas. «Vamos. El que llegue último es fan de Endeavor», gritó Abu, saliendo disparado hacia los juegos del patio. «¡Hey! ¿Qué quieres decir con eso?», exclamó Yoarashi, siguiéndolo, aunque su voz ya no sonaba tan animada. Kawano e Ishii lo siguieron, riendo y empujándose entre sí. Ishii se detuvo un segundo y miró a Takeru, que aún saboreaba una de sus brochetas. «Yaji, cuando termines ven con nosotros, ¿vale?», le dijo con una sonrisa antes de salir corriendo tras los demás. Takeru asintió en silencio, masticando despacio mientras veía a sus compañeros alejarse. Miró la mesa, ahora cubierta con las cajas de almuerzo vacías y los pañuelos doblados. Dudó un momento. ¿Debería quedarse a cuidar las cosas o irse a jugar? Si las dejaba solas, tal vez alguien podría llevárselas pensando que estaban abandonadas. Pasó un par de minutos observando las cajas, debatiéndose internamente.
Justo cuando estaba a punto de decidirse, sintió una mano suave posarse en su hombro. ¿Qué tal si yo cuido las cosas por ti, Yagi-kun? Era Shimizu Sensei. Takeru levantó la mirada y vio a la maestra sonriéndole con amabilidad. ¿Estás segura, Sensei? Por supuesto, ve y diviértete con tus amigos. Yo me encargo de todo aquí. Takeru miró a la maestra, como si esperara que en cualquier momento le dijera que todo era una broma, que debía quedarse y no ir a jugar. Pero Shimizu Sensei solo le devolvió una sonrisa paciente, animándolo con un leve gesto de la cabeza. Al ver que no había ninguna trampa ni regaño oculto, Takeru se deslizó del asiento, recogió su pañuelo y se inclinó en una pequeña reverencia. Gracias, Sensei. Dijo antes de salir corriendo hacia el patio. Shimizu lo observó alejarse. Cuando Takeru estuvo lo suficientemente lejos, la maestra dejó escapar un largo suspiro y se dejó caer en el asiento vacío. Una gota de sudor le resbaló por la frente mientras se cubría el rostro con las manos. Aún no puedo creer que ese niño sea hijo de él, y que esté en mi clase. Recordó cómo, días antes del inicio de clases, había pasado horas revisando los expedientes de sus alumnos. Como maestra novata, quería estar preparada para cualquier situación, así que se sumergió en los archivos. Nombres, alergias, todo lo que pudiera ayudarla a conocer mejor a sus estudiantes. No era raro que la escuela permitiera el acceso a toda esa información. Era parte de su política de transparencia. Pero nada la había preparado para encontrarse, de repente, con el nombre de Toshinori Yagi junto a la foto de él, en la sección de tutores. Sí, había otros niños en la escuela cuyos padres eran héroes, pero ninguno tan famoso ni tan emblemático como el héroe número 1. La sorpresa la había dejado sin palabras. Al menos ahora tenía una anécdota increíble para contar en la próxima cena familiar. Se concedió unos segundos más para recuperar la compostura, se dio unas palmaditas en las mejillas y luego se enfocó en supervisar a sus estudiantes. Takeru llegó corriendo al patio, casi tropezando con una raíz que sobresalía bajo la sombra de un árbol. Se detuvo un momento, buscando con la mirada a su grupo. Los juegos estaban abarrotados. Cada columpio, cada resbaladilla y cada rincón del arenero estaba ocupado por niños de diferentes grados. Al fin, divisó a sus compañeros cerca de la resbaladilla. Se acercó y levantó la mano para llamar su atención. Oigan, ya estoy aquí. Abu fue el primero en girarse. Oh, Yagi, tardaste un poco, comentó con una media sonrisa. Sí, Shimizu Sensei se ofreció a cuidar nuestras cajas de almuerzo. Por eso me retrasé, explicó Takeru, aún acomodándose el uniforme. Abu asintió. Eso es bueno. Esa es mi caja favorita, además. Mi mamá me la trajo de Okinawa. De pronto, su atención se desvió hacia la resbaladilla. Creo que el receso está por acabar. Los juegos siguen llenos, murmuró, un poco decepcionado. En lo alto de la resbaladilla, Yoarashi estaba de pie, con las manos en las caderas y una sonrisa desafiante en el rostro. El viento agitaba su poco cabello, dándole un aire heroico. Muévete, Yoarashi. Reclamó Abu, intentando subir, pero Yoarashi no cedía el paso. No hasta que te retractes, dice Yoarashi, cruzando los brazos y frunciendo el ceño con teatralidad. No lo haré. La cara de Endeavor da miedo y no me gusta. Abu se plantó con firmeza. Entonces te quedarás ahí por el resto del día, sentenció Yoarashi, inflando el pecho como si fuera un guardián de la cima. Takeru se acercó, curioso por la discusión. ¿Por qué están peleando?, preguntó, mirando a ambos. Kawano, que observaba la escena desde abajo, se encogió de hombros. Abu dijo algo de Endeavor y Yoarashi se lo tomó muy a pecho, explicó en voz baja. Ya veo, murmuró Takeru, intentando entender el drama. Kawano aprovechó para sumarse al debate. Yo estoy del lado de Abu. Endeavor no me cae bien, es mejor All Might. ¿Y ustedes? Abu levantó las manos. Si tengo que escoger entre All Might y Endeavor, prefiero a All Might. Es más simpático. Takeru estuvo de acuerdo. Yo también. All Might es el mejor. No podía imaginarse eligiendo a otro, y además, Endeavor nunca le había parecido especialmente agradable. Recordó cómo, en el último ranking de héroes, Endeavor seguía en el segundo puesto, como siempre.
Nadie podía igualar la popularidad y el carisma de su padre. Eso es porque Olmig siempre sonríe, añadió Kawano, como si fuera un argumento definitivo. El sonido agudo de la campana resonó por todo el patio, marcando el final del receso y la llegada del siguiente grupo de estudiantes. Yoarashi, al escucharla, soltó una carcajada y, con una pose exagerada, se dejó caer por la resbaladilla. Abu aprovechó la oportunidad para deslizarse también, aunque la expresión en su rostro era de pura obstinación. Cuando el grupo se reunió para regresar al aula, Abu apenas miró a Yoarashi, y el ambiente entre ambos se volvió tenso. Durante el resto del día, Abu evitó hablar con Yoarashi. El grupo notó el cambio, pero nadie quiso mencionarlo. Afuera del colegio, la señorita Nao esperaba pacientemente, apoyada junto a la verja bajo la sombra de un árbol. Observaba el ir y venir de los niños y padres, su mirada atenta buscando a Takeru entre la multitud. No pudo evitar sorprenderse cuando finalmente lo vio salir, no solo, sino acompañado por un pequeño grupo de 4 niños. Los niños que lo acompañaban, hablaban y parecían compartir bromas como si fueran amigos de toda la vida. Una suave sonrisa se asomó en el rostro de Nao. Parece que al fin consiguió un par de amigos. Una cálida sensación de satisfacción se apoderó de Nao. Cuando Takeru la notó, se despidió de sus compañeros con un gesto sencillo de la mano y caminó hacia ella, su paso ligero y el rostro más animado de lo habitual. Nao avanzó unos pasos para encontrarse con él. ¿Cómo estuvo tu primer día, Teik-chan?, preguntó, agachándose un poco para quedar a su altura. El niño la miró a los ojos, con una sinceridad desarmante. Estuvo bien. También creo que ahora tengo amigos. ¿Podemos ir a contárselo a papá? Nao sintió una oleada de ternura. Era bueno que Takeru hubiera tenido un buen día y, sobre todo, que quisiera compartirlo con su padre. Sin poder evitarlo, una sonrisa tonta se le escapó, iluminando su rostro. Takeru la miró, ligeramente confundido por la expresión de la mujer. «Ito-san, ¿estás bien?», Nao parpadeó, volviendo en sí. «Ah, sí, perdón, Teik-chan. Es solo que me alegra mucho escucharlo. Pero tu papá está un poco ocupado ahora, ¿sabes? Seguro podrás contarle todo cuando llegue esta noche». El niño asintió, aceptando la respuesta con facilidad. «Está bien», dijo simplemente, y comenzó a caminar junto a ella, sin perder el buen ánimo. Ambos cruzaron el patio y caminaron hasta donde Kimura los esperaba en el auto, saludándolos con una inclinación de cabeza desde el asiento del conductor. Subieron, se colocaron los cinturones de seguridad, y Kimura arrancó el motor, poniendo rumbo a la casa de los Yagi. ¿Estás listo, novato? La voz de Yor Kuroishi, mejor conocido en los bajos fondos como Veil Walker, resonó suavemente en la azotea. Era un héroe underground de renombre, su reputación forjada en las sombras y en operaciones que rara vez llegaban a los titulares. De complexión delgada y movimientos felinos, su cabello negro y corto apenas se movía con la brisa fría de la noche. Sus ojos grises, serenos y calculadores, parecían ver a través de la oscuridad. Vestía ropa funcional en tonos oscuros. Una chaqueta resistente, pantalones ajustados y una máscara sencilla que cubría la parte inferior de su rostro, perfecta para pasar desapercibido en la ciudad o en operaciones nocturnas. Esta noche, sin embargo, no estaba solo. A su lado, el chico al que había cogido como compañero asentía con determinación, ajustando las gafas amarillas sobre sus ojos y comprobando el arma de captura que colgaba de su cuello. Era la primera vez que el novato participaba en una misión real. Hasta ahora, solo había acompañado a Kuroishi en patrullas y prácticas. Yoru lo observó de reojo, buscando señales de duda, pero el chico parecía tan tranquilo como siempre. Buena señal, pero veamos cómo se desenvuelve cuando las cosas se pongan serias. Pensó Yoru, esbozando una leve sonrisa bajo la máscara. La prefectura de Saitama, al norte de Tokio, era su escenario esta noche. Más precisamente, Oniya. El viento nocturno acariciaba sus rostros mientras permanecían agazapados en la azotea de un edificio supuestamente abandonado. Desde ahí, tenían una vista perfecta de la calle y de las ventanas iluminadas, donde el ir y venir de personas con bolsas negras y camionetas sospechosas era demasiado evidente para pasar desapercibido.
Ten cuidado al bajar, Eraseread, murmuró Veloalker, usando el alias del chico. Eraseread asintió, desenrollando su arma de captura. Con movimientos ágiles, ambos se deslizaron entre las sombras, Veloalker aprovechando su peculiaridad umbral para manipular las sombras a su alrededor en un radio de 10 metros. Para él, moverse en ese entorno era como jugar en su propio terreno. No tardaron en encontrar una ventana rota por la que colarse. El interior del edificio era aún más inquietante. El aire estaba viciado, y cada paso resonaba en los pasillos vacíos. Sin embargo, la habilidad de ambos para moverse sin hacer ruido era impecable. Descendieron piso por piso, pegados a las paredes, hasta que al llegar al 7º piso, la atmósfera cambió. Voces bajas se filtraban desde una habitación cercana. «Diles que los lleven al almacén de abajo, junto a los demás», gruñó una voz grave, apenas audible por la distancia. Veloalker se volvió hacia su compañero. «Eraser, espérame aquí. Mantente alerta». «De acuerdo», respondió el chico, su voz firme y sin titubeos. Yoru se deslizó por el techo, moviéndose como una sombra viva hasta quedar lo suficientemente cerca para escuchar y grabar la conversación. Encendió su pequeña grabadora de voz y la dejó funcionar mientras espiaba la escena. «El almacén está demasiado lleno, no podremos con 2 cargas más», se quejaba uno de los hombres en la habitación. «No te preocupes por eso. Mañana nos desharemos de ellos», respondió el otro, con tono despreocupado. Yoru escaneó la habitación. Bolsas vacías, una mesa cubierta de herramientas oxidadas y poco más. Nada especialmente incriminatorio a simple vista, pero la conversación era suficiente para alertar a las autoridades. El más corpulento de los hombres jugaba nerviosamente con un llavero en la mano derecha. Yoru supuso que esas llaves podrían ser la clave para acceder al almacén del que hablaban. Con una señal discreta, llamó a Eraseread. Luego, dejó caer una canica que había recogido en los pisos superiores. El pequeño objeto rodó y golpeó el suelo con un sonido seco, lo bastante fuerte para atraer la atención de los sospechosos. «¿Qué fue eso?», exclamó el hombre grande, mirando nervioso hacia la esquina oscura. «¿En serio? ¿Te asustan unas ratas?». «Este sitio está lleno de ellas», se burló el otro, soltando una carcajada. «Eso es asqueroso. Hablas como si no vivieras en un departamento peor que este». Antes de que la discusión pudiera escalar, las sombras bajo sus pies se solidificaron de repente, atrapándolos como si el suelo se hubiera convertido en cemento. Ambos gritaron, sorprendidos y asustados, justo cuando Eraseread apareció de la nada y, con movimientos precisos, los dejó inconscientes de un par de golpes certeros. Veloalker emergió de las sombras, recogiendo las llaves y revisando rápidamente los bolsillos de los hombres en busca de algo útil. «Buen trabajo, novato», murmuró mientras guardaba las llaves en el bolsillo de su chaqueta. «El almacén debe estar en los pisos inferiores, señor», dijo Eraseread, mientras recorría el entorno con la mirada, atento a cada detalle. «Eso haremos». «No te quedes atrás», respondió Yoru, echando a andar por el pasillo. Eraseread echó un vistazo breve hacia atrás, asegurándose de que no quedaba ningún cabo suelto, y luego siguió a Veloalker, sin una pizca de vacilación. «Buenos movimientos ahí atrás, chico». La voz de Veloalker resonó suavemente entre las sombras del pasillo, justo cuando asomaba la cabeza para inspeccionar la situación. A lo lejos, el haz de unas linternas bailaba en las paredes, pero ninguna apuntaba en su dirección. 3 siluetas avanzaban a paso lento, cruzando el pasillo y perdiéndose por una esquina. Veloalker echó un vistazo a su compañero, con una chispa de reto en la mirada. «Dime, ¿crees poder con esos 3 tú solo?». Eraseread no respondió con palabras, pero el modo en que su arma de captura se enrollaba firmemente en su muñeca fue respuesta suficiente. Veloalker sonrió, satisfecho. «Te lo dejo todo a ti». Sin más, se deslizó por una ventana abierta, desapareciendo en la oscuridad mientras descendía al piso inferior, dejando al novato solo con su misión. Eraseread respiró hondo, ajustó sus gafas y se lanzó al pasillo. Sus pasos eran rápidos pero silenciosos, casi felinos. En cuestión de segundos recorrió 2 pasillos, esquivando muebles viejos y escombros dispersos sin perder el ritmo. Giró en una esquina, y allí estaban.
los 3 hombres que había estado siguiendo. Ninguno parecía especialmente robusto, pero la tensión en el aire era palpable. Sin perder tiempo, Eraserhead activó su peculiaridad. Su cabello se erizó y sus ojos brillaron con un rojo intenso, iluminando fugazmente el corredor oscuro. Con un movimiento preciso, lanzó su arma de captura. La tela se desenrolló y envolvió a 2 de los matones, inmovilizándolos por sorpresa. Sus rostros se cubrieron y sus quejas se ahogaron cuando Eraserhead los derribó con una barrida de piernas y un golpe seco de sus botas. El tercero apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de recibir una patada directa en la cabeza, cayendo al suelo entre el estrépito de objetos derribados. Eraserhead no perdió el ritmo. Recuperó su arma y la volvió a lanzar, atrapando el brazo de uno de los sujetos justo cuando intentaba usar su peculiaridad. Pero no funcionó. Erasure ya lo había anulado. El hombre, frustrado, trató de liberarse y lanzó un puñetazo que impactó en las costillas de Eraserhead, haciéndolo retroceder. Sin embargo, el joven héroe aprovechó el impulso para saltar, girando sobre sí mismo en una voltereta ágil. Usó la tela de su arma para atrapar los tobillos del matón y, con un tirón, lo derribó de cabeza contra el suelo. La pelea había sido rápida e implacable. Eraserhead se quedó unos segundos de pie, respirando agitadamente, mientras observaba a los 3 hombres inconscientes a sus pies. «Eso fue intenso», murmuró, dejando escapar el aire en una exhalación larga. Se agachó para revisar los objetos que habían caído al suelo durante la pelea. Entre papeles, encontró algunos documentos que parecían importantes, probablemente útiles para la policía más tarde. Los guardó en un bolsillo extra de su traje. Miró una vez más a los hombres derrotados y no pudo evitar que una pequeña sonrisa de autosuficiencia se dibujara bajo su bufanda. Erasure, pensó, siempre que dependan de sus peculiaridades, con un solo vistazo puedo acabarlos. Si no están preparados para pelear sin ellas, no tienen ninguna oportunidad. Guardó los papeles y, tras asegurarse de que todo estaba bajo control, se dispuso a alcanzar a Veil Walker, bajando por las escaleras con la misma determinación silenciosa con la que había llegado. Kuroishi no podía dar crédito a lo que veía. Niños, muchos niños, encerrados en jaulas improvisadas, cubiertos apenas con mantas raídas. Los pequeños sollozaban y lloraban, algunos tapándose los oídos mientras hombres armados los regañaban o los amenazaban. El hedor a encierro y miedo impregnaba el aire. Tráfico de personas. Pensó con rabia. No sabía exactamente para qué los querían, y tampoco le interesaba. Lo único que importaba era sacarlos de allí. El almacén estaba intensamente iluminado, con tubos LED y focos industriales en el techo y las paredes, lo que dificultaba el uso de su peculiaridad. La sombra era mínima y dispersa. Kuroishi se mantuvo agazapado sobre una repisa, evaluando la situación. Había al menos 8 hombres armados, más de lo que esperaba. Si intentaba atacar de frente, pondría en peligro a los niños. Aunque, alzó la vista y notó que los focos no estaban lejos de su posición. Si lograba romperlos, podría cubrir el almacén en oscuridad y nivelar el terreno a su favor. Siempre estaba preparado para estas situaciones. Su peculiaridad dependía de la ausencia de luz, y por eso llevaba consigo herramientas para crear sombra cuando lo necesitaba. Metió la mano en un pequeño bolsillo de su cinturón y sacó varias canicas de acero. Las hizo rodar en su palma antes de lanzarlas con precisión hacia los focos. El vidrio estalló en una serie de chasquidos secos. La luz se apagó en secciones, sumiendo el almacén en penumbra. En ese momento, su comunicador se activó. «Veil Walker, señor, ya estoy aquí», susurró la voz de Eraserhead. «Justo a tiempo, novato», respondió Kuroishi, con una sonrisa apenas perceptible. Eraserhead apareció desde el otro extremo del almacén justo cuando Kuroishi se deslizaba entre las sombras recién creadas. «Son héroes. No dejen que se acerquen», rugió un hombre de aspecto leonino, su voz ronca llenando el espacio. Los otros 7 se pusieron en guardia, listos para el combate. Kuroishi sabía que no podía inmovilizar a todos a la vez, así que priorizó. Solidificó las sombras bajo los pies de 3 de los matones, incluyendo al usuario de Don Mutante de León, cuyas garras brillaban peligrosamente.
Mientras tanto, se lanzó desde la repisa y, fundiéndose con la oscuridad, conectó un puñetazo certero en la mejilla de uno de los criminales. Los gritos de los niños, aterrados y confundidos, llenaban el almacén. Eraserhead, por su parte, se movía con destreza entre los atacantes. Su arma de captura se enroscó en el brazo de un matón armado con una navaja, mientras otro, con brazos cubiertos de afiladas piedras, intentaba embestirlo. Eraser saltó ágilmente, usando la tela para atraer al primero y hacer que el segundo lo golpeara accidentalmente en el pecho, dejándolos a ambos sin aire. En medio del caos, un tercer villano disparó un láser, pero Eraser lo neutralizó con su mirada. La luz se apagó de inmediato y, antes de que pudiera reaccionar, Veil Walker lo noqueó de un puñetazo, enviándolo directo a un montón de cajas. «Cuidado, Eraser», gritó Kuroishi, al ver a otro matón abalanzarse con un bate metálico. Eraserhead reaccionó al instante, esquivando el golpe por centímetros. Su peculiaridad anuló el bate, que desapareció en el aire, y Veil Walker aprovechó para inmovilizar al atacante con bandas de sombra. Eraser remató con un golpe certero a la cabeza, dejando al matón inconsciente. La respiración de Eraser era agitada, pero no se detuvo. Veil Walker luchaba ahora cuerpo a cuerpo con el mutante de león, que rugía y lanzaba zarpazos. Cuando una de sus garras estuvo a punto de alcanzar a Kuroishi, Eraserhead lanzó su bufanda, atrapando la pata del villano. «¿Qué crees que haces, mocoso? ¿También quieres pelear?», bramó el hombre bestia, forcejeando. La fuerza del mutante era abrumadora, pero la tela de captura resistía. «¿De qué demonios está hecha esta cosa?», gruñó, sin poder romperla. Veil Walker aprovechó la distracción. Sacó un cuchillo de su cinturón y, de un movimiento rápido, hizo varios cortes precisos en las extremidades del mutante, evitando lesiones letales pero asegurándose de incapacitarlo. La sangre manchó el suelo y el villano cayó de rodillas, jadeando de dolor. «Malditos, los mataré», alcanzó a gruñir, antes de recibir 2 patadas consecutivas que lo dejaron inconsciente. El almacén quedó en silencio, salvo por los sollozos de los niños y la respiración agitada de los héroes. Veil Walker y Eraserhead se miraron brevemente, compartiendo un silencio cargado de cansancio y alivio. El héroe más experimentado se acercó, sus pasos firmes resonando en el almacén ahora en penumbra. Sin decir una palabra, apoyó su palma en el hombro del chico, que aún respiraba con dificultad. «Bien hecho, Eraserhead», dijo Kuroishi con voz grave pero sincera. La respiración de Eraser comenzó a calmarse poco a poco. Levantó la vista hacia su superior y, esbozando una media sonrisa, murmuró: «Es la primera vez que usas mi nombre de héroe». Kuroishi le dio una palmada en la espalda mientras pasaba a su lado, ocultando una sonrisa bajo la máscara. «Que no se te suba a la cabeza, novato. Yo llamaré a la policía. Encárgate de estos tipos, y de los niños». Eraserhead soltó un suspiro resignado. Miró a los niños enjaulados, que seguían llorando y sollozando, y sintió un nudo en el estómago. No era precisamente bueno tratando con niños, pero no podía dejar de intentarlo. Primero, se encargó de los matones, atándolos con cintas de captura desde las muñecas hasta los tobillos. Que solo fueran 8 en el almacén había sido una suerte. Si hubieran sido más, la pelea habría sido mucho más complicada. Cuando terminó, se dirigió a las jaulas. La imagen era perturbadora. Jaulas alineadas, cada una con 1 o 2 niños acurrucados, temblando de miedo. Se agachó frente a la primera, alumbrando el interior con una linterna que recogió del suelo. 2 pequeños lo miraron con ojos grandes y asustados. Eraser tragó saliva, inseguro de qué decir. «No lloren, ya casi viene la policía. Pronto estarán a salvo», murmuró, su voz más suave de lo habitual. Los niños sorvieron por la nariz, algunos se abrazaron entre sí. Eraser vio el candado de la jaula y buscó la llave especial en su cinturón. Con manos firmes, abrió la puerta, pero los niños no se atrevieron a salir. No los forzó, simplemente pasó de jaula en jaula, abriendo cada una y dejando la puerta entreabierta. En total, fueron 15 jaulas y 23 niños. La noche se alargó mientras Eraserhead intentaba tranquilizarlos, aunque no encontraba las palabras adecuadas.
se limitó a estar presente, a ofrecer una mano o una mirada comprensiva cuando alguno se atrevía a buscarla. 10 minutos después, las sirenas de la policía y las ambulancias rompieron el silencio de la madrugada. Bale Walker entregó a los agentes las pruebas que había reunido durante la redada, y Eraserhead hizo lo mismo. El edificio fue revisado de arriba a abajo. No encontraron más niños, y todos los matones, tanto los del almacén como los de los pisos superiores, fueron arrestados. Los niños, envueltos en mantas, fueron llevados en ambulancias. Algunos se aferraban a los brazos de los rescatistas, otros miraban a los héroes con una mezcla de miedo y admiración. Horas más tarde, Eraserhead se dejó caer en la silla de la pequeña oficina de su superior. Dejó escapar una larga exhalación y se frotó los ojos. El reloj marcaba las 2 de la mañana. Lo único que deseaba era tirarse en la cama y dormir durante días. «Ten, chico». La voz de Kuroishi lo sacó de su letargo. Abrió los ojos, apenas, y vio a Bale Walker tendiéndole una taza de café negro. «Gracias», murmuró Eraser, recibiendo la taza con ambas manos. El aroma fuerte y amargo era casi reconfortante. «Sí, bueno, el papeleo fue largo. En un rato podrás regresar a casa», comentó Kuroishi, sentándose frente a él y tomando un sorbo de su propio café. Eraser bebió un trago largo. No tenía mucha azúcar, pero no le importaba. El calor le devolvía algo de energía. «¿Tienes alguna idea de lo que pasó allá abajo?», preguntó Kuroishi, mirándolo por encima del borde de la taza. Eraserhead se quedó pensativo, repasando mentalmente la noche. La información era escasa y los criminales no habían soltado nada relevante. Creo que solo eran matones de callejón, contratados para transportar. No puedo asegurarlo, pero me parece más probable que sean parte de una organización, simples lacayos, en vez de los cerebros detrás de todo esto. Kuroishi sonrió, asintiendo. «Es por los planos, ¿verdad?». «Sí», confirmó Eraser, «están demasiado bien posicionados. No me sorprendería que cambien de ubicación después de esto». «¿Y qué crees que deberíamos hacer ahora?». Eraser levantó la mirada, y esta vez, sus ojos brillaban con determinación renovada. «Atraparlos antes de que tengan tiempo de mover sus filas», respondió, con voz firme. Kuroishi asintió, satisfecho. «Esa es la actitud, novato. Descansa un poco. Mañana será otro día largo». Fin del capítulo.